Nunca imaginé que el hombre que encerré en mi oficina era un doctor millonario. El aire se sentía denso, cargado de secretos y un temor casi palpable. Estaba nervioso, aunque no podía señalar exactamente por qué. Esa mañana había sido caótica desde el principio. El timbre del teléfono sonó como un disparo y, en un instante, todo cambió. El hombre cruzó la puerta, altivo, con una chaqueta de cuero que gritaba poder. Su mirada, fría y penetrante, me hizo sentir expuesto. Tenía un aura de misterio que me dominaba, como si supiera cosas que yo nunca podría comprender. Recorrí su figura con la mirada. Su piel pálida contrastaba con el cabello oscuro, bien peinado. Llevaba una expresión serena, casi arrogante, y cada movimiento que hacía parecía pesar con una gravedad especial. En mi oficina, las murallas absorbían el silencio, y las sombras parecían alargarse. Justo antes de que comenzara a hablar, el sudor se formó en mi frente, y el sonido del reloj sonando en la pared era casi ensordecedor. No me gustaría que esto se volviera un problema, dijo con una voz suave, pero que resonaba con autoridad. Fue entonces cuando mis instintos de supervivencia gritaron. Este hombre no era solo un doctor, parecía llevar el peso de un mundo entero sobre sus hombros. Suéltale una mirada y verás su desdicha escondida. Detrás de esos ojos podría haber un océano de sufrimiento. No era el típico médico ansioso por ayudar. Era un enigma, un rompecabezas, con algo oscuro asomándose entre sus palabras suaves y sus gestos controlados. La presión en mi pecho aumentó. Cada minuto que pasaba en esa habitación era como un ciclo interminable de tensión que amenazaba con estallar. ¿Quién eres realmente?, me pregunté en silencio mientras sentía el cosquilleo de la incertidumbre. Pero cuando él finalmente reveló que, con su vasta fortuna, tenía una fundación destinada a ayudar a los desvalidos, me quedé helado. ¿Era él un salvador o un villano disfrazado? La línea entre lo bueno y lo malo comenzó a desdibujarse. Justo cuando creía entender el juego, él sonrió, y allí había algo no solo inquietante, sino casi aterrador. Mis pensamientos fueron interrumpidos con un golpe repentino en la puerta. La realidad estalló como un cristal roto. Todo lo que pensaba que había comprendido se desvanecía. Hola, ¿soy el nuevo director administrativo? La voz provenía de un hombre que parecía no tener idea de lo que había sucedido en mi oficina. Mis manos temblaron, y un murmullo de ansiedad escaló por mi columna. Miré al doctor, sus ojos, ahora llenos de una mezcla de desafío y miedo, se encontraron con los míos. ¿Qué secretos compartíamos? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había descubierto? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desvinculó sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La tensión en la sala creció como una tormenta a punto de estallar. El nuevo director administrativo, con su entusiasmo despreocupado, parecía un extraño en medio de la fragorosa atmósfera creada por la llegada del doctor. Observé cómo su inocencia contrarrestaba la gravedad de la situación. Eran dos mundos chocando en un mismo espacio, la ambición de uno y el secreto del otro. ¿De dónde ha salido?, interrumpí de manera brusca, incapaz de contener mi desasosiego. La frase sonó más como un ladrido que un saludo. La mirada fresca del director se tornó confusa, pero no retrocedió. Vine a ayudar a poner en orden este lugar, respondió, sonriendo sin entender del todo el sombrío paisaje emocional que nos rodeaba. Sus palabras, inofensivas en su esencia, resonaron con un eco perturbador que intensificó la atmósfera. Mi atención se desvió hacia el doctor, quien ahora analizaba la escena con una calma casi irreal, como un depredador estudiando a su presa. Era una mirada calculadora, entrelazada con una preocupación sutil que apenas podía percibirse. Esto no es un lugar de juegos, le dije al director administrativo, sintiendo que defendía algo mucho más importante que mi oficina. La mirada del doctor creció aún más intensa en ese momento, como si pudiera ver el torbellino que se formaba en mi interior. Él sabía, al igual que yo, que cada palabra contaba. Calma, intervino el doctor con suavidad, desviando su atención del nuevo director, quien parecía estar tambaleándose en medio de este juego de poder.
Lo que ocurrió aquí es algo más complicado de lo que parece. Me detuve, sintiendo que me atrapaban entre sus dos mundos. Los deseos de aferrarme a la certeza de mi realidad y la inquietud provocada por el misterio que emanaba del hombre frente a mí pedían a gritos que tomara una decisión. Tal vez debía entregarme a la curiosidad. Complicado, ¿verdad?, murmuré, llevándome las manos a las sienes. Eres un millonario encubierto con aires de salvador, y ahora aparece este nuevo chico que ni siquiera sabe qué ocurre. Soy consciente de que todo esto parece erróneo, dijo el doctor, pero en su tono había una vibrante nota emocional, un atisbo de vulnerabilidad que lo hizo lucir más humano. Sin embargo, no tengo intención de alterar tu mundo, sino de ayudar. Esa es la cuestión. Fue como recibir una descarga eléctrica. El aire se espesó entre nosotros. Cada palabra que intercambiamos era un movimiento en un juego de ajedrez emocional. Tal vez el doctor, aparte de ser un enigma, estaba dispuesto a desnudarse ante mí, a compartir su verdad. No hay muchas cosas en las que confíe, menos en personas como tú, le respondí, sintiendo como la desconfianza y el temor se entrelazaban en mi pecho. Pero, a pesar de mi resistencia, una chispa de esperanza comenzó a brotar. Tal vez había más en su historia, un hilo de compasión que aún no había vislumbrado. En ese momento, el nuevo director interrumpió nuestro intercambio. ¿Es esta una reunión o una pelea? He venido a trabajar. Las palabras, aunque enérgicas, se desvanecieron en la creciente tensión que nos rodeaba. La frustración se mezclaba con la realidad de que los tres debíamos encontrar un equilibrio, una forma de entender nuestras interacciones. Mientras trataba de calmar la conversación, una notificación en mi teléfono rompió el hechizo. Miré la pantalla y lo vi, un correo electrónico de un antiguo amigo, un viejo compañero de la universidad que había estado buscando a alguien para ayudar con su iniciativa para niños necesitados. La chispa de su mensaje me llenó de recuerdos de tiempos más simples, de esfuerzos desinteresados que, por alguna razón, ahora se sentían casi un sueño. Volví a levantar la vista lentamente, entrelazando mi mirada con la del doctor, que parecía estar a la espera de mi respuesta. ¿Cuánto estás dispuesto a dar por ayudar?, le pregunté, sintiendo que las palabras llevaban consigo un peso importante. Su expresión cambió sutilmente. En sus ojos apareció una pequeña sombra de interés, un leve destello de sorpresa. ¿Eso es lo que deseas saber? Quizás lo que necesito saber es si realmente estás aquí por las razones correctas, respondí, desafiándolo inconscientemente. La incertidumbre nos envolvía de nuevo, pero había algo más profundo confrontándonos. Y en medio de esa atmósfera tensa, de la mirada intensa del doctor y la urgencia del nuevo director, una pregunta floreció en mi mente. ¿Podría confiar en él, capaz de ofrecer sus recursos y su tiempo? ¿O todo sería parte de un juego más grande? Fue entonces, en medio de esa desesperación por encontrar respuestas, que una nueva alerta resonó en mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido, que dejó mi corazón latiendo con fuerza. Sé lo que estás haciendo, y será mejor que lo detengas. Una ola de frío recorrió mi espalda al leer el mensaje. Las palabras pulsaron en mi mente como un mantra aterrador. Sé lo que estás haciendo, y será mejor que lo detengas. ¿Detenerme? ¿Detenerme de qué? La pregunta se enfocó en mi mente como un faro en la oscuridad. Colocar el teléfono sobre la mesa era difícil, mis manos temblaban y mis pensamientos se agolpaban. El doctor notó mi inquietud. Se acercó, rompiendo la distancia que parecía crecer de manera invisible entre nosotros. ¿Qué pasa?, preguntó su voz suave, como un bálsamo en medio de la tormenta. A pesar del caos emocional que sentía, su presencia era tranquilizadora. Era fascinante ver cómo alguien, a pesar de lo que ocultaba, podía conectar a un nivel tan humano. El nuevo director, por su parte, siguió su camino. No parecía haber notado el cambio en la atmósfera, demasiado inmerso en sus retos con la gestión de la oficina. Pero el doctor y yo sabíamos que estábamos en medio de algo más profundo que una mera disputa de poderes laborales. Recibí un mensaje, comencé, mis palabras apenas susurradas. De un número desconocido. El doctor frunció el ceño, pero sorprendentemente no se mostró alarmado. ¿Te gustaría compartirlo conmigo?, preguntó, su voz ahora un poco más grave, atrapada entre la curiosidad y su instinto de vulnerabilidad. A un nivel extraño, me dio la sensación de que estaba dispuesto a protegerme, a ofrecer su apoyo no solo como un médico, sino como alguien que había enfrentado también sus demonios. Es amenazante, confesé. Podía sentir cómo la tensión se transformaba en algo tangible, una arista afilada en el aire que me dificultaba el respirar. Para mi sorpresa, decidí contárselo. Dicen que saben lo que estoy haciendo y que debo detenerme.
Tengo que averiguar quién está detrás de esto, quizás ya te han visto con otros, sugirió, su mirada fija en la mía. Tal vez resulta ser una amenaza para alguien, la mera mención de ser una amenaza provocó una sensación extraña en mi interior. Siempre me había considerado un observador, alguien que navegaba en la vida con una cierta precaución. Sin embargo, era evidente que ahora estaba en el centro de un juego donde los poderes se definían no por lo que hacíamos, sino por lo que otros pensaban que éramos. ¿Y tú? ¿Qué sabes sobre esta situación?, indagué, sin poder evitarlo. Sentía que el momento era crucial, la curva de la historia se estaba torciendo y, de alguna manera, debíamos alinearnos hacia una verdad. Mis palabras parecieron dejar una cicatriz en su rostro, una huella del pasado que dejó entrever su inseguridad. He tenido también mis propios problemas, admitió, su voz apenas un susurro en el aire. Pero no soy el enemigo que temes. A pesar de su declaración, no pude evitar sentir que entre cada palabra suya había una última pieza del rompecabezas que había estado enfrentando. En ese instante, la puerta de mi oficina se abrió de golpe, y el nuevo director entró, con una mirada de decisiva determinación. He decidido que necesitamos hablar sobre el futuro de este lugar y cómo podemos mejorarme. Sus palabras cayeron sobre nosotros como una tormenta sobre una calma engañosa. Ahora mismo estamos hablando de salvar el presente. Le interrumpí, sorprendiendo a ambos con la fortaleza que emergió de mi interior. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que crees. Su expresión de sorpresa se transformó en una mirada de desafío. ¿Y qué es exactamente lo que está en juego? Su impaciencia era palpable, un niño que descubre un secreto que no está listo para asumir, pero antes de que pudiera responder, un suave sonido en mi bolsillo me sacó de este intercambio hipnotizante. Era otro mensaje. Al mirarlo, mi corazón se detuvo. No es seguro para ti. Retírate antes de que sea demasiado tarde. Sentí como si el mundo se tambaleara, atrapado entre dos fuerzas implacables, la atención del nuevo director en su búsqueda de poder y el enigma del doctor, quien parecía tener respuestas pero aún no estaba dispuesto a abrir su alma por completo, y así, comprendí que el camino por delante no era claro, repleto de sombras y revelaciones ocultas que esperaban ser desnudadas. Sin embargo, antes de enfrentarlo, el verdadero desafío estaba a punto de comenzar, decidir en quién confiar. El silencio se volvió ensordecedor, y en medio de esa tensión, la sala pareció cerrarse a nuestro alrededor, como un abrazo de un futuro incierto. ¿Podría la respuesta a la pregunta de la confianza cambiar todo lo que una vez creí? El nuevo director, con una actitud desafiante, cruzó los brazos y se plantó frente a nosotros, exigiendo respuestas que de alguna manera eran un eco de las propias inseguridades que sentía. Pero, lejos de sentir miedo, una chispa de determinación se encendió en mi interior. Estamos en medio de una investigación interna. Algo no va bien en este lugar, me encontré diciéndole, mi voz desbordada de una fuerza que no sabía que poseía. El doctor me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. En aquel momento, comprendí que había algo más que un simple profesional detrás de su mirada. Había vulnerabilidad, heridas del pasado que, de alguna manera, nos unían. ¿Te parece que esto es una broma?, continuó el nuevo director, pero yo podía ver por la tensión en su mandíbula que había tocado un nervio. No es una broma, y no estamos jugando. Debemos actuar con rapidez. Mis palabras resonaron en la habitación, sembrando una semilla de incertidumbre en su mente. Sin embargo, la sensación de seguridad se evaporó cuando el sonido de un segundo mensaje tomó la escena. Esta vez, el temblor en mis manos fue más fuerte. Abrí el mensaje con una mezcla de miedo y esperanza, y descubrí que la notificación provenía de un antiguo colega. No te acerques a él. Es más peligroso de lo que crees. Miré al doctor, absorto en sus pensamientos, aún con esa marea de emociones que lo conectaban a mí. En sus ojos, vi que había una historia no contada, una historia que podía ofrecerme claridad, o quizás, más confusión. Quería aferrarme a esa conexión, encontrar un refugio en medio del caos, pero el ruido de la incertidumbre era ensordecedor. ¿Quién es él? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera evitarlo. La inquietud me invadió mientras su mirada se desvió, buscando la respuesta en el aire como si pudiera encontrarla allí. Es complicado. Tengo mis propias luchas, respondió finalmente, su voz temblorosa revelando la vulnerabilidad que había ocultado hasta ahora. No quiero que esto te afecte más de lo que ya lo ha hecho. Su afirmación hizo eco en mi ser. Tenía mis propios demonios que enfrentar, pero de alguna manera, su conflicto resonaba con el mío. Las palabras no dichas entre nosotros eran como un hilo invisible, tejido con secretos y realidades que nos mantenían a ambos en un ciclo de desconfianza. El nuevo director, incapaz de mantenerse al margen, se abalanzó sobre la situación.
Si hay amenazas en juego, deberíamos informar a la seguridad. Su tono mezclaba preocupación e incredulidad, una reacción predecible de alguien que todavía no comprendía la magnitud del problema. No obstante, la idea de informar a la seguridad me llenó de inquietud. Si había alguien detrás de esos mensajes, sabrían que estábamos indagando. La exposición podría ser peligrosa. No, espera. Necesitamos no alertar al enemigo. El director miró entre nosotros, confuso. ¿Qué enemigos? ¿Por qué no me estás diciendo todo? Su frustración se tornó palpable. Fue entonces cuando una idea surgió en mi mente, como un rayo de esperanza que iluminó la sala. ¿Y si la respuesta está frente a nosotros, aquí mismo, no en la seguridad o en los protocolos? ¿Y si hay alguien que pueda protegernos, alguien más poderoso que todos nosotros juntos? Mis ojos buscaron en los de él, en busca de una chispa de entendimiento. El doctor se humedeció los labios, como si la resolución se gestara en su interior. Por supuesto, pero eso significaría entrar en el mundo donde se entrelazan secretos y verdades ocultas. La idea de buscar ayuda en la sombra daba miedo, pero era un riesgo que comenzaba a parecer necesario. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar más, el sonido de mis pensamientos fue interrumpido por un tercer mensaje. La pantalla mostraba el número, pero esta vez, el texto era diferente. Voy por ti. Estás más cerca de la verdad de lo que crees. El aire en la sala se volvió denso, y entendí que estaba a punto de cruzar una línea. La confianza en el doctor, aunque era cada vez más fuerte, también era temeraria. Y salir. A la búsqueda de respuestas podría llevarme a la profundidad de un abismo del que podría no volver. Con una oleada de determinación, miré al doctor. Estás conmigo en esto. Sus ojos brillaron con una intensidad que no podía ignorar. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí, y eso tiene que ser suficiente por ahora. En medio de la tormenta que se desataba a nuestro alrededor, había un rayo de esperanza en la promesa de su acompañamiento. Y aunque el camino estaba cubierto de sombras, juntos podríamos encontrar la luz que se escondía al final. Pero la pregunta siguió resonando: ¿podría confiar plenamente en él, cuando la amenaza estaba tan cerca? Mientras nuestra conexión se profundizaba, también los peligros se intensificaban. La incertidumbre se cernía sobre mí, y comprendí que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo, para bien o para mal. En un giro inesperado, la puerta de mi oficina se abrió nuevamente, revelando a una figura familiar que traía consigo el peso de un secreto que podría romper con todo. «Tienes que escucharme», exclamó la voz que reconocería en cualquier lugar. El giro 10 segundos antes de que estallara la tormenta dejaría una huella imborrable en nuestras vidas. Un escalofrío recorrió mi espalda al reconocer la voz. Se trataba de Mateo, un antiguo compañero, alguien en quien había confiado cuando el mundo parecía apilarse en mi contra. Su rostro reflejaba la desesperación, y, en sus ojos, vi una mezcla de miedo y determinación. Sin embargo, su presencia no era lo que esperaba. Su repentina llegada auguraba complicaciones que no podía anticipar. «Mateo, ¿qué está pasando?» La inquietud en mi voz era palpable, y no era solo por su inesperada aparición. La credibilidad de sus advertencias se desmoronaba a medida que la tensión crecía en la sala. «Necesito que me escuches. Lo que está sucediendo aquí es más grande de lo que imaginas», dijo mientras cerraba la puerta detrás de él con un golpe seco, dejando una sensación de claustrofobia en el aire. «No puedo quedarme mucho tiempo. Ellos están observando». El nuevo director, que hasta ese momento había estado en un silencio incómodo, se irguió. «¿Quiénes son ellos?» «¿Qué es este juego?». Mateo ignoró por completo la pregunta, su mirada fija en mí. «Esa relación que tienes con el doctor», comenzó, y la súbita mención me sacudió. Él había sido alguien que conocía ambos lados de la historia, pero jamás imaginé que esta revelación abriría un nuevo abismo entre nosotros. «¿Qué relación?», corté, sin poder ocultar mi nerviosismo. El doctor se volvió hacia mí, su expresión mezclando confusión y preocupación. «Lo que sea que hayas descubierto, no lo divides. Hay gente que haría cualquier cosa por proteger sus secretos, incluso si eso significa arruinar vidas», continuó, antes de que tuviera tiempo de procesar sus palabras. «Tú y él están en peligro, y yo no sé cuánto tiempo podremos permanecer a salvo». Mis pensamientos giraban como hojas en una tormenta. Las palabras de Mateo resonaban agudas y punzantes, insinuando algo que solo comenzaba a vislumbrar. La conexión que había sentido con el doctor se sentía ahora como un hilo colgante en un oscuro abismo, y no sabía si debía aferrarme más a él o dejarlo ir. «¿Por qué no me lo dijiste antes, Mateo? Siempre has estado cerca, pero nunca compartiste esto», confronté,
dejando que el resentimiento y la decepción salieran como un torrente. Te lo diré ahora, respondió él, frunciendo el ceño, porque estaba intentando protegerte. No sabía lo que iba a suceder, y este lugar cambia a las personas. Te consume. El doctor se acercó, la intensidad de su mirada fijada en Mateo, como un cazador evaluando a su presa. Dinos lo que sabes sobre ellos. La seriedad en su voz me hizo recordar por qué lo había buscado como aliada. Tenía la entereza de un guerrero, pero yo seguía siendo el punto débil en este duelo. Ellos están tras un conjunto de datos que tú tienes. Recuerdos de un proyecto pasado que vinculan a algunas figuras muy poderosas. Y si ellos saben que estás aquí, Mateo tragó saliva, el sudor acumulándose en su frente. No estás a salvo, ni tú ni él. El corazón me latía con fuerza mientras reflexionaba sobre el peso de sus palabras. Había pasado tanto tiempo sumergida en la incertidumbre y el miedo, que la verdad que Mateo traía consigo era tanto un alivio como una carga. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Como nos aseguramos de que no nos encuentren, no todo está perdido. Pero necesitamos actuar rápido. Debemos mantener a los demás en la oscuridad el mayor tiempo posible. Y tú, deberás estar dispuesta a cuestionarlo todo, incluso a él. Las palabras de Mateo gravitaron en la atmósfera, como una advertencia. Mire al doctor, su silencio ahora era una forma de comunicación en sí misma. Había en su mirada una complicidad que se estaba entrelazando con mis propios temores y suposiciones. Si hay algo que debes decirme, este es el momento, le insté, sintiendo que el aire se volvía pesado con la tensión no resuelta, pero antes de que la respuesta pudiera salir de sus labios, el sonido de unos pasos resonó en el pasillo. La amenaza externa se hacía más cercana, y la adrenalina comenzó a hormiguear por mis venas. ¡Rápido! Debemos movernos antes de que nos descubran, apremió Mateo, arrastrándonos hacia la puerta. Sin embargo, en ese preciso momento supe que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuesta se había transformado en un viaje por un camino lleno de peligros y decisiones que podrían muy bien costarme todo lo que valoraba. Si había fuerzas que amenazaban con separarnos, intuí que lo más difícil sería decidir en quién depositar mi confianza mientras la sombra del peligro se cernía cada vez más sobre nosotros. La incertidumbre seguía creciendo, y mientras cruzábamos el umbral de la puerta hacia lo desconocido, comprendí que al momento que decidí unirme al doctor, me había adentrado en una danza con las sombras que podría dejarnos a todos sin salida. Los pasos se acercaban, resonando en el pasillo con una cadencia inconfundible. Era una mezcla entre el pánico y la adrenalina lo que me empujaba a actuar. Mateo tiró de mí hacia las escaleras de emergencia, y aunque mis pensamientos se agolpaban como un torrente, me encontraba incapaz de formular una pregunta coherente. ¿Quién estaba persiguiéndonos? ¿Qué era ese oscuro secreto que amenazaba con consumirnos? El doctor nos seguía de cerca. Su presencia era a la vez un refugio y una carga. La tensión entre nosotros se intensificaba, manifestándose en pequeñas miradas cargadas de significados que solo parecíamos captar entre nosotros. Era como un hilo delgado que nos ataba en medio de una tormenta, y cada paso que dábamos aumentaba el riesgo de que ese hilo se rompiera. Finalmente, llegamos al primer descanso de las escaleras, y Mateo nos hizo una señal para detenernos. Debemos escondernos aquí un momento. No sabemos cuánto tiempo tardarán en llegar, susurró, mientras se asomaba cautelosamente. ¿Y qué hacemos después?, pregunté, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de mis palabras. Confiamos en que lo que hemos escuchado nos mantenga un paso adelante. Hay un refugio seguro que necesito que ambos conozcan, replicó Mateo, y aunque confiaba en su instinto, el escepticismo se instaló en mi pecho. ¿Qué refugio podía ofrecer seguridad en medio de este caos? ¿Por qué debería confiar en ti?, pregunté, mirando a Mateo con una mezcla de rabia y desesperación. Llevas años fuera de mi vida, y de repente apareces con esta información peligrosa. ¿Cómo sé que no eres parte de este juego? Su expresión cambió instantáneamente, un atisbo de herida cruzó su rostro. No soy tu enemigo, nunca lo fui. Solo quiero mantenerte a salvo, dijo, y una parte de mí, a pesar de su pasado, quería creerlo. ¿Y qué pasa con el doctor?, cuestioné, volviendo la vista hacia él. ¿Realmente puedo confiar en él? Con todo lo que está sucediendo, mi instinto me dice que podría estar involucrado en esto más de lo que parece. El doctor se acercó un poco más, su mirada fija en mí con una intensidad que me hizo dar un paso atrás. Todo lo que he hecho, las decisiones que he tomado, han sido por nuestra seguridad. Prometo que no hay un secreto en mi pasado que pueda modificar el presente. Pero si Mateo está aquí,
es por una razón, habló con voz firme, pero había una verdad oculta en sus palabras que no podía identificar. En ese instante, un grito lejano rompió el silencio del pasillo. Era un ruido atronador que hacía eco, un grito de alarma. El tiempo se detuvo mientras todos los sentidos se afilaban en una mezcla de temor y comprensión. Debemos irnos. Ahora, dijo Mateo, arrastrándonos de nuevo en dirección contraria. No podemos quedarnos más tiempo aquí. Sigue mi ritmo y no hagas ruido. A medida que corríamos por las escaleras, mi mente giraba. Entre las sombras y las luces parpadeantes, la figura del doctor se convertía en un enigma cada vez más peligroso. Inclusive entre el pánico, su presencia se arraigaba en mi interior, alimentando una pequeña chispa de algo que no deseaba aceptar. Podía sentir una conexión más allá de la simple confianza. Una atracción que me aterraba justo en este momento. Pasamos por un pasillo que se sentía interminable, y a cada paso mis pensamientos se embrollaban. ¿Seguiría la corriente de estos hombres en su misión, o me aferraría a mis propias dudas y desconfianza? Cada elección parecía potencialmente fatal. Finalmente, llegamos a un pequeño cuarto al final de un corredor. Mateo se apresuró a cerrar la puerta detrás de nosotros. Jadeando, ambos nos apoyamos contra la pared, y un momento de calma nos envolvió, aunque brevemente. ¿Dónde estamos?, pregunté, y mi voz salió casi como un susurro. Sabía que no era suficiente para expresar la tormenta de emociones. Un antiguo cuarto de reuniones, es lo más seguro que encontré, explicó, casi con aliento cortado. De aquí podemos salir y encontrar un medio de transporte. El lugar, aunque polvoriento y desordenado, nos ofrecía un respiro. Sabiendo que las sombras aún acechaban, necesitaba formular mi siguiente paso. Conocía la fragilidad de la situación, y la revelación de Mateo pesaba cada vez más en mi mente. ¿De qué se trata exactamente ese proyecto que ellos buscan?, cuestioné, enfrentando a Mateo. Él se mostró reticente, pero la urgencia en mi voz pareció romper la barrera. Es algo que se ha mantenido oculto durante años. Datos que vinculan a las élites con experimentos secretos. Ellos quieren ese conocimiento para mantener su control. Y tú, por alguna razón, eres la clave. De pronto sentí como si todo el aire abandonara la habitación. Yo. ¿Cómo puedo ser la clave? Porque tú estabas a cargo de nuestros registros, y tienes información valiosa que ellos no quieren que veas, explicó Mateo. Mi mente se desbordó de confusión. ¿Es que realmente había estado involucrada en algo mucho más grande de lo que había imaginado? En ese momento, un nuevo grito interrumpió el pesado silencio. Esta vez, más cerca, el doctor se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos. Debemos decidir ahora quién lidera este camino. Necesitamos unidad para sobrevivir. Su voz resonaba con determinación, y en su mirada había una chispa de esperanza que intentaba encender en medio de las dudas. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Con la puerta todavía entreabierta y la amenaza palpitable, comprendí que la reunión de este complicado triángulo de confianza sería crucial. Pero, al mirar entre sus ojos, un abismo de preguntas surgió de nuevo. ¿Daría el siguiente paso hacia la verdad, o me quedaría atrapada entre los secretos y las sombras? Y, mientras el eco del peligro se cernía sobre nosotros, supe que el camino que debía tomar no solo implicaba decidir en quién confiar, sino también enfrentar la verdad inquietante que ni siquiera yo estaba lista para descubrir. El aire en el pequeño cuarto era denso, casi palpable, y mis pensamientos se entrelazaban como hilos deshilachados. La angustia se mezclaba con una curiosidad frenética. ¿Qué era lo que realmente ocultaban los hombres que estaban a mi lado? La revelación de que tenía un papel en todo esto era abrumadora. Sentí que la realidad se desdibujaba en torno a mí, como si los cimientos de mi vida entera estuvieran siendo cuestionados. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, intentando ganar tiempo y claridad. La ansiedad palpitaba en mis venas, y el rostro de Mateo se iluminó un instante, un leve destello de determinación que ansiaba seguir. Debemos acceder a la sala de servidores, dijo Mateo, mientras su mirada se tornaba más seria. Ahí está la información que necesitamos y que ellos buscan desesperadamente. Si logramos obtenerla, tendremos poder sobre ellos. ¿Y cómo llegamos hasta ahí sin que nos atrapen?, intervine, ya sintiendo la presión del tiempo y el peligro acechándonos. El doctor tomó una respiración profunda. Su voz se tornó casi monótona, a pesar de la urgencia del momento. Tendremos que crear una distracción. He estado estudiando sus rutinas, y hay una brecha de tiempo cuando los guardias cambian de turno. Pero debemos movernos rápido. Los latidos de mi corazón se aceleraron. La idea de adentrarnos más en ese laberinto oscuro me aterraba. Sin embargo, la promesa de respuestas también despertaba una chispa de determinación.
Los secretos que envolvían mi vida requerían ser desmantelados. Además, había algo en la mirada del doctor que me instaba a confiar en él, a pesar de mis reservas. Se sentía auténtico, incluso en la incertidumbre. De acuerdo, estoy dentro, afirmé, sintiendo un impulso detrás de mis palabras. Pero necesito que seamos claros sobre los riesgos. Si nos atrapan, pueden ser más que solo consecuencias físicas. Puede ser una condena de silencio para siempre. Mateo asintió, y el doctor me observó, casi evaluando mi valentía. Entendemos los riesgos, pero valdrá la pena. Una vez que tengamos la información, podemos empezar a hacer movimientos en nuestra dirección. El tic-tac del tiempo resonaba en mi cabeza, y sentí como el aire se volvía eléctrico en esa habitación polvorienta. Pero, en medio de la tensión, una sensación de camaradería comenzó a tomar forma entre nosotros. El miedo unido en esa intimidad compartida había creado un lazo inesperado. Tenemos que salir de aquí, insistió Mateo, tomando la delantera. Es hora de enfrentar lo que sea que nos depare el camino. Pero lo haremos juntos. Mientras nos movíamos hacia la salida de aquel refugio improvisado, las sombras espesaban a nuestro alrededor. Mi mente se llenaba de imágenes de lo que podría suceder, de las conexiones que comenzaban a hilarse en mi mente sobre el pasado compartido con Mateo, aquellos años en que me había olvidado de él, y el dolor que había traído su ausencia. Al abrir la puerta, nos encontramos con un pasillo que parecía interminable, pero el fervor de la misión nos impulsaba. Sin embargo, a medida que avanzábamos, una parte de mí no podía ignorar el peso que la desconfianza aún cargaba sobre mis hombros. La información que poseía, mi rol en ese juego, me sentía como un peón en una partida ajena. Aún así, la atracción hacia el doctor seguía presente, como un hilito de esperanza en medio de la oscuridad. Todo cambió cuando escuché un ruido familiar en el fondo del pasillo. Era un grupo de voces apresuradas, entrelazadas con el zumbido de radios de comunicación. Los guardias estaban más cerca de lo que imaginábamos. Rápido, hacia el lado izquierdo, ordenó Mateo, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. El apuro me hacía tambalear mientras trataba de seguir su ritmo. Con cada paso que daban, la confianza que había empezado a sentirse tambaleaba. Un nuevo grito resonó, y esta vez tenía un tono que hacía eco en mis entrañas. No puedo ser la única culpable de esto, musité, más para mí misma que para ellos, sintiendo que el peso de todo lo que vendría recaía únicamente sobre mis hombros. No pienses así, dijo el doctor, mirando intensamente. Lo único que importa es que estamos juntos en esto. Esa es nuestra fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una figura oscura apareció al final del corredor. Mis instintos se agudizaron, y el terror se apoderó de mí. Eran los hombres que nos seguían, pero más que eso, el rostro que se recortaba en la penumbra, el que había estado tanto tiempo ausente en mi vida, era inconfundible. Espera. No lo hagas, grité, pero ya era demasiado tarde. La figura se acercaba, y en su mirada encontré no solo un antiguo amor, sino también un rayo de traición. El tiempo se detuvo. La habitación parecía comprimirse, y la realidad se desvanecía a nuestro alrededor como un espejismo. ¿Podríamos salir de ese laberinto de engaños y secretos? La respuesta estaba ante mí, en ese profundo juego de miradas y traiciones. Y en ese instante, supe que todo se complicaría aún más. El pasillo se volvió un laberinto de incertidumbre. Las sombras danzaban a mi alrededor mientras intentaba procesar la imagen de Lucas, su silueta familiar pero enigmática, su presencia como un susurro del pasado que no había deseado volver a enfrentar. Una parte de mí quería retroceder, desaparecer, hundirse en la niebla de mis recuerdos y olvidar el dolor que su partida había dejado en mi corazón. Pero el presente se impuso rápidamente, y el peligro era tan real que mi corazón era un tambor que resonaba en mi pecho. ¿Por qué estás aquí? La pregunta salió de mis labios más como una súplica que como un desafío. La confusión se mezclaba con el resentimiento, y cada palabra contenía un cúmulo de emociones: amor, traición y la herida que nunca sanó. Lucas no respondió de inmediato. Sus ojos, que una vez habían mirado al mundo con la batalla de un héroe, estaban ahora llenos de sombras. Con cada segundo que pasaba, la distancia emocional parecía crecer entre nosotros, tan tangible como los muros que nos rodeaban. Son ellos. Ellos están utilizando a todos. No puedes quedarte aquí. Debes irte antes de que sea demasiado tarde, finalmente dijo, su voz temblando con una mezcla de urgencia y algo que parecía tristeza. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté, sintiendo que cada palabra me arrancaba de una realidad que ya no entendía. Lucas, ¿de qué estás hablando? Mateo y el doctor se quedaron unos pasos atrás, observando con ansias y, quizás,
un poco de pánico mientras la conversación entre nosotros se desarrollaba. El momento estaba cargado de tensión, y la posibilidad de ser atrapados crecía en la atmósfera. Estamos en una red, un juego que no podemos comprender del todo. Si te descubren aquí, las consecuencias no solo te involucrarán a ti, afectarán a todos a quienes te importa, dijo Lucas, su mirada aún fija en la mía, como si quisiera atravesar las barreras del tiempo y el dolor, pero temía que le fallara la fuerza. ¿Qué podía hacer? Un torrente de emociones me abrumó, las memorias de risas, secretos compartidos, promesas susurradas a la luz de la luna, todo se mezclaba en un torbellino de desesperación. Había soñado con un reencuentro que no imaginaba que sucediera bajo estas circunstancias, y aquí estaba, enfrentando a un amor que parecía un eco lejano, un príncipe encantado convertido en un hombre de sombras. Te vi desaparecer, Lucas. Todo se derrumbó sin ti, confesé apretando mis puños, sintiendo como la rabia se entrelazaba con la tristeza. Y ahora regresan a mi vida para arrastrarme aún más profundo en esta oscuridad. Él dio un paso hacia mí, extendiendo su mano, pero la distancia emocional parecía más abrumadora que la física. No estamos aquí para eso. Te aseguro que no quiero que seas parte de esto. Tu vida está en riesgo, ¿y la tuya? ¿Qué has hecho? ¿Acaso eres uno de ellos? La pregunta me salió con más dureza de la que pretendía, pero al instante me arrepentí. Lo último que deseaba era arrastrar nuestra historia a este caos. Sin embargo, la incertidumbre amenazaba con destruirme. No. Nunca. Estoy aquí por ti, siempre lo he estado, incluso si me equivoqué en el pasado. La sinceridad brilló en sus ojos, y, por un breve instante, volví a ver al chico con el que alguna vez compartí mis secretos. La conexión era intensa, como un fuego que nunca se había extinguido del todo. Todo se tensó cuando desde la esquina del pasillo, los guardias con linternas se asomaron, sus rostros implacables iluminando la oscuridad. ¡Alto!, gritó uno de ellos, su voz resonando con autoridad. El tiempo se detuvo una vez más, el instinto de supervivencia reaccionó. Vamos, grité a Mateo y al doctor, rompiendo el hechizo que la mirada de Lucas había tejido a nuestro alrededor. Me volví hacia él, llenando mi pecho con una mezcla de furia y añoranza. No sé en quién puedo confiar, ni siquiera si puedo confiar en mí misma. Pero no voy a quedarme aquí a discutir mientras nos persiguen. Mi corazón se drena de cualquier sentimiento de esperanza, pero el momento estaba lejos de terminar. Lucas me miró, la misma desolación reflejada en su rostro, como si supiera que nuestras vidas cruzadas estaban a punto de separarse de nuevo, esta vez tal vez para siempre. Espera. No puede salir así. Su voz quedó ahogada por el eco que ya era el peligro. No tengo tiempo, grité una vez más, sintiendo como la adrenalina estallaba en mi interior. La oportunidad de cambiar nuestro destino dependía de una decisión rápida. Salí corriendo, y mientras la oscuridad me envolvía, la pregunta resonaba en mi alma. ¿Habría alguna forma de reconectar con todo lo que habíamos sido, o estábamos irremediablemente atrapados entre traiciones y secretos? Esa respuesta quedó flotando en el aire, inalcanzable y, sin embargo, más urgente que nunca, al recibir el sonido de pasos que se acercaban. Cada segundo contaba, y sabía que la próxima elección sería crucial. ¿Elegiría luchar por la verdad, o dejaría que el dolor del pasado determinara mi futuro? La luz tenue del pasillo se transformó en una barrera de sombras mientras corría, cada paso resonando como un eco despiadado de mi confusión y temor. La adrenalina alimentaba mi impulso y, a pesar de los gritos de advertencia que comenzaban a retumbar en mi mente, luchaba contra las imágenes de Lucas atrapadas en una mente que necesitaba respuestas. A medida que me adentraba en la oscuridad, un profundo remordimiento se encarnaba en mis entrañas. Detrás de mí, el sonido de botas resonando en el suelo de concreto me empujó a aumentar la velocidad. «Detente», gritó un guardia, su voz desprovista de compasión. El eco reverberó en mis oídos mientras un sudor frío se formaba en mi frente. La idea de ser atrapada, de volver a ser una víctima del pasado, me aterrorizaba, pero la imagen de Lucas, pálido y angustiado, se mantenía grabada en mi mente, frenando mi impulso de correr sin rumbo. De repente, al girar en una esquina, me encontré frente a una puerta entreabierta. Sin pensarlo, entré y cerré la puerta de golpe detrás de mí, apoyando mi espalda contra ella, tratando de controlar mi respiración que se agitaba como un tambor en mi pecho. La habitación era un pequeño despacho, desordenado y polvoriento, adornado con viejas fotografías en las paredes, rastros de vidas pasadas que parecían susurrar secretos olvidados. No tenía idea de dónde estaba, ni qué haría ahora, pero una certeza se formaba como una chispa en mi interior. No podía permitir que mi historia terminara atrapada en este laberinto de poder y mentiras.
Aún así, la culpa regurgitaba en mí, añadiendo peso a mis pasos mientras sopesaba las decisiones que había tomado. De pronto, una sombra cruzó el ventanuco. Mis pensamientos se interrumpieron y, antes de que pudiera reaccionar, un nuevo sonido emergió en la habitación, uno que reconocía demasiado bien, el sonido de una puerta abriéndose. Instintivamente, buscaba un lugar donde esconderme, mis instintos gritando que no podía permitir que me encontraran. ¿Estás bien? La voz era suave, pero había una urgencia detrás de ella. En el instante en que volteé hacia el sonido, mis ojos se encontraron con los de Lucas, ahora abandonando la penumbra. Su rostro estaba surcado por líneas de preocupación y fatiga. Era como si la angustia de esos años nos hubiera marcado a ambos. Pensé que te habían atrapado, murmuré, mi voz temblando entre la esperanza y el miedo. La sensación de estar tan cerca de él, su esencia una mezcla de lo que una vez amé y lo que ahora me aterraba, me dejó sin aliento. Vinieron tras de ti. Tienes que irte, inmediatamente, insistió Lucas, acercándose con la mirada llena de determinación. Pero en su voz había algo más, un dolor que se contrapone a la urgencia, y mi corazón se detuvo por un momento. ¿Y tú? ¿Qué harás?, cuestioné, la preocupación girando como un torbellino en mi interior. A pesar de que todo indicaba que debía seguir adelante sin mirar atrás, la idea de dejarlo solo con esa incertidumbre me desgarraba. Me quedo para enfrentarlo. Debo sacar a todos de esto. Lo que están haciendo es más oscuro de lo que imaginas y más grande, me respondió, con la intensidad de alguien decidido a salvar no solo su propia vida, sino la de otros. La chispa que se encendió fue a la vez hermosa y aterradora. Me cuestioné si realmente podría confiar en su valentía o si estaba alimentando su propio ego. Nunca quise que esto fuera así. Nunca quise que regresaras a mi vida de esta forma, confesé, el nudo en mi garganta apretando cada palabra. Todo se ha vuelto demasiado complicado. No sé qué pensar, Lucas, lo sé, contestó, con los ojos atrapados en los míos, buscando la respuesta que había deseado de mí desde el primer instante en que volví a verlo. Y lo siento. Lo siento mucho. Pero si no me dejas ayudarte, no lo superaré, y no quiero que pienses que no importa. No quiero perderte de nuevo. El aire entre nosotros se volvió pesado con declaraciones no dichas, recuerdos flotando como fantasmas en la penumbra y esa conexión inquebrantable que había renacido, incluso en medio del caos. Pero antes de poder procesar lo que sentía, el sonido de pasos se acercaba una vez más. Un pánico renovado me invadió. Debes irte, ahora, urgió Lucas, tomando mi mano fuertemente, como si manteniéndome cerca pudiera desvanecer la tormenta que nos rodeaba. Si no lo haces y fallamos, tal vez sea el final. Las palabras calaron hondo. En un instante, entendí que estaba en la encrucijada de mi vida. Tenía que decidir entre la seguridad de lo que conocía y la incertidumbre de lo que podría ser. Te juro que regresaré, le prometí, sintiendo como si la declaración saltara desde mi interior, como una explosión de determinación. Pero el miedo de lo que pasaría si no lograba cumplir esa promesa se cernía sobre mí. Solo ve, respondió Lucas, la urgencia de su voz un eco en la oscuridad. Confía en mí, por favor. Soltó mi mano, dejándome allí, en el umbral de una nueva realidad, sintiendo como el peso de la decisión me presionaba aún más. Con un último vistazo, sellé en mi memoria su rostro, ese puñado de esperanza mezclada con dolor. La puerta se abrazó a mi espalda mientras me dirigía al pasillo, los pasos resonando lejos del refugio que había encontrado, sin saber si mi regreso sería a tiempo o si el destino nos separaría por completo otra vez. La incertidumbre se tornaba implacable y, con cada paso, una nueva pregunta retumbaba en mi mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el monstruo que había estado acechando en las sombras de nuestra historia, o me perdería entre los escombros de lo que solía ser? El sonido del caos se desvaneció temporalmente. La tensión acumulada en mi pecho era un eco de promesas a medias. Me encontraba sola, en un laberinto de decisiones, una fugitiva de mis propios sentimientos, pero con un aliento de determinación que empezaba a arder en mi interior. No sabía exactamente hacia dónde ir, pero el instinto me empujaba lejos de la oscuridad que me había perseguido hasta el último rincón de mi ser. Me aferra a la imagen de Lucas, a esa conexión que había resurgido entre nosotros, al tiempo que decía una silenciosa despedida a ese fragmento de mí que le había pertenecido. La verdad se alimentaba de la incertidumbre, mis pasos eran un desafío hacia el destino, y no iba a dejar que el miedo dictara mi rumbo. De repente, una luz intermitente me atacó, el destello provenía de un pasillo cercano. Pude escuchar murmullos, voces que se acercaban, y, debido a un impulso casi primitivo, me deslicé tras un pilar, observando en silencio.
Entonces los vi, un grupo de hombres uniformados, sus rostros impasibles pero decisivos. Ellos sabían lo que buscaban. Y yo, ahora más que nunca, era el centro de su atención, pero dentro de la vorágine de miedo y confusión, una chispa de resolución se encendió. Necesitaba actuar, ser proactiva en este juego trágico, no una simple pieza en un tablero ajeno. Un sentimiento de lucha brotó en mi interior, y sabía que en ese instante debía decidir entre la rendición y la batalla. La imagen de Mateo y el doctor apareció en mi mente, dispuestos a luchar a mi lado. Al franquear el espacio entre las sombras, me guié por la adrenalina que palpitaba en mis venas. Recordé que había algo en mí que había cambiado, no era la misma mujer asustada que había dado un paso atrás para dejar que otros decidieran por mí. Mi voz cobraba vida, no voy a ser una víctima más. De un salto, me adentré en el pasillo, desafiando la oscuridad que había alimentado mis temores. La decisión de enfrentar mis demonios se solidificó con cada paso. No intentaba ser la heroína de una historia, pero mi voluntad de sobrevivir superaba todos los obstáculos. Corrí hacia la sala de servidores, donde sabía que las respuestas estaban escondidas, accesible a través de un mar de secretos que amenazaban con hundirme. Mientras continuaba avanzando, escuché las voces más cercanas, mi corazón latiendo al ritmo de una batalla interna. Necesitaba encontrar la verdad, pero más importante aún, necesitaba proteger a quienes había dejado atrás. La imagen del doctor emergió en mi mente. Había algo en su persistencia que resonaba conmigo. Él también estaba luchando contra sus propios fantasmas, pero juntos habíamos creado un hilo de confianza que no podía romperse. Finalmente, llegué a la sala de servidores. La puerta estaba entreabierta, y me detuve. Observé en silencio mientras un par de hombres revisaban los documentos, indescriptiblemente intimidatorios. Con una respiración profunda, avancé, mi corazón resonando desbocado en mi pecho. ¿Quién eres tú? Uno de los hombres se volvió hacia mí, la sorpresa en su rostro reemplazada rápidamente por desprecio. Pero no iba a retroceder. Soy la clave de todo esto, afirmé con más firmeza de la que me sentía en ese instante. Y estoy aquí para acabar con el juego. La furia que me desbordaba era tanto un hervidero de emociones como una declaración de guerra. La tensión se acumulaba en el aire denso mientras los hombres intercambiaban miradas apreciativas. Vete antes de que lo lamentos, uno de ellos amenazó con voz grave, pero sus palabras solo encendieron mis resoluciones. ¿Acaso creen que me asustan sus advertencias? Respondí, sintiendo que la adrenalina me proporcionaba el valor necesario. Buscan algo que no pueden controlar. He estado en su piel, y no claudicaré. Unos pasos resonaron detrás de mí, el doctor y Mateo. Ellos habían llegado, sus ojos reflejando tanto terror como determinación. ¿Qué haces aquí?, murmuró Mateo, incapaz de esconder su preocupación. Lo que necesito hacer, respondí, mi mirada fija en él. Grupo. Dame acceso a esos archivos. Fue entonces, en un giro inesperado, cuando todo se transformó. Una figura entró tras ellos, era Lucas, ahora visible y decidido. Es una trampa, dijo, su mirada penetrante como una flecha. La incredulidad y el asombro nos envolvieron mientras él continuaba. No están aquí para entregar nada, solo para mantener el control. Esa simple declaración fue un clamor en mis entrañas. Había estado tan atrapada en la búsqueda de la verdad que había olvidado lo que realmente se jugaba en este tablero. Antes de que pudieran reaccionar, el caos estalló. Había algo dentro de mí que se liberó en ese instante. No era solo un enfrentamiento hacia estos hombres, sino una ráfaga de historias entrelazadas, de lazos que podían romperse o fortalecerse. Mi voz se alzó, firme y retadora. No hay lugar para sus secretos en mi vida. Esta rueda gira en una dirección nueva. Los hombres intercambiaron miradas furtivas. La tensión se palpaba en el aire. Con una determinación inquebrantable, avancé hacia ellos. No tengo miedo. Hoy, decidiré yo. Todo se volvió un torbellino. Con un movimiento rápido, logré acceder a la computadora dentro de la sala. Mis dedos danzaban sobre el teclado mientras los ojos de todos se centraban en mí. Sabía que las palabras que ingresaba ahora eran un combativo grito hacia la verdad. Puede que las sombras me persiguieran, pero no me dejaría capturar por la oscuridad. Un grito resonó cuando las alarmas comenzaron a sonar. Intrusión detectada. La realidad estalló alrededor nuestro. Mis aliados y yo estábamos de pie ante una posibilidad de cambio. La verdad saldría a la luz. Vámonos, ahora, rugí, girándome hacia Mateo y el doctor, sintiendo como el peso de todo nuestro pasado comenzaba a levantarse. En medio del abismo oscuro se encendió una luz,
la comprensión de que estábamos juntos en esto, dispuestos a pelear y a redimir lo que había estado perdido. El camino se despejaba mientras corríamos hacia la salida, y ante el miedo inminente decidí que no caería. Había encontrado algo más fuerte que el terror. Era la promesa de un nuevo comienzo, una resolución para todos los secretos que finalmente se desvanecerían. Sin embargo, antes de que lográramos salir, escuché ese eco familiar en el fondo. La voz temerosa pero firme resonó a través del aire. «Espera». La figura de Lucas emergió una vez más, esta vez sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. «No puedo irme sin ti. No quiero perderte otra vez», gritó, su voz retumbando en el laberinto en el que estábamos atrapados. El corazón me dio un vuelco, mientras la tensión se disparaba nuevamente, aunque la decisión era cruda y dolía, comprendí que, en ese momento, la verdad era lo más importante. Siempre fuiste parte de mi historia, Lucas. Pero tengo que luchar por mí, le respondí, sintiendo que una lágrima se deslizaba por mi mejilla. Desde hoy, mi vida no la dictarán más los miedos ni los secretos. Es hora de cerrar el capítulo. En ese intervalo, el tiempo se detuvo, y las decisiones que había tomado desde el principio parecieron cobrar vida. Enfrentaría mi pasado y construiría un futuro diferente. La mirada de Lucas se llenó de comprensión y tristeza, un eco de lo que dejamos atrás. «Si alguna vez me necesitas, sabrás dónde encontrarme», dijo con la mano levantada. Me giré junto a Mateo y el doctor, cuya mirada conectó con la mía en silencio. En ese instante, se sentó la verdad de que no solo luchábamos contra una oscuridad colectiva, sino también contra nuestros propios miedos. Todos teníamos que hallar la luz que se ocultaba detrás de los secretos que disfrazaban nuestras vidas como sombras sin fondo. La puerta finalmente se abrió y, con una ráfaga de libertad, nos lanzamos hacia el exterior, hacia un nuevo horizonte, llevando nuestro dolor como una parte de la historia, pero sabiendo que, al final, habíamos elegido vivir. Y así me reafirmo, la vida se convierte en una danza entre el miedo y el amor, y aunque cada uno de nosotros es un camino lleno de sorpresas. Solo cuando decidimos dar un paso hacia la luz comenzamos a sentir el verdadero poder de nuestros deseos, la libertad de ser quienes somos y la valentía de abrir nuevas puertas.